Buenas a todos, bienvenidos a Visiones de Taijeto, Galiza Calidade. En este vídeo vamos a traeros unos cuantos fanzines concebidos, ideados, dirigidos, creados y producidos por gente venida de las tierras galegas, ¿no? Por las maravillosas tierras gallegas, ¿no? Tierras donde venían bandas increíbles como por ejemplo Keltoy o los temidos, odiados, criticados y vilipendiados Ruin Boys, ¿no? Banda que nosotros siempre hemos admirado muchísimo, ¿no? Aquí tenemos una buena selección de fanzines gallegos. Podéis observar el Atentes, Revoltosa, Strong and Proud, Dale, Desastre Nuclear, El Ejecutor, Inicios del Punk. Tampoco es que tenga una vasta colección de fanzines galegos, pero he de reconocer que los fanzines gallegos eran de lo mejorcito que había en la escena punk, skin, vamos a decir, del estado, ¿no? Digamos, ¿no? Esta es una selección de fanzines en A4, y muchos de ellos, por ejemplo, como Dale, Atentes o Desastre Nuclear, ellos empezaron su andadura, y Ejecutor también, empezaron su andadura en el formato A5, que es el típico formato en el que normalmente los que se inician en el mundo fancinero, los locos aventureros quijotescos que intentan crear o poner en marcha un proyecto de este tipo, pues el formato elegido normalmente suele ser A5 porque es un poquito más barato y bueno, también la distribución es un poquito mejor, los gastos con correos también. Bueno, ahora ya no sé cómo estará el tema, porque yo creo que correos ahora mismo se han vuelto completamente locos con las tarifas, pero era su rollo, ¿no? Tenías que calcular siempre los envíos, cuánto costaban, y claro, en un formato A5, pues bueno, te salía un poquito más barato, ¿no? Y las copisterías, porque claro, estamos hablando de gente, normalmente la gente que hacíamos los fanzines, gente que normalmente o estudiábamos o no teníamos un puto duro, y lo hacíamos con los 4 duros que teníamos, pues hacíamos lo que podíamos, ¿no? Íbamos sacando como pequeñas tiradas de 50, de 100, de 150, pues era poco a poco, ¿no? No podías hacer una gran tirada espectacular, ¿no? Entonces vamos a empezar un poquito por el que yo creo que es el mejor de todos los que está aquí, que es el fanzine Dale. Fanzine Dale es un fanzine de Ourense y es un fanzine que empezó en formato A5. Yo tengo 2 o 3 números en el otro formato y bueno, pues era un fanzine espectacular, ¿no? La persona que comandaba este fanzine era Luis, y Luis colaboró también en mi fanzine, en Ración Doble. Nos hizo un artículo muy chulo sobre la banda Keltoy, banda mítica entre las míticas, con Escacha o Ruin Boys, son bandas míticas de allí, de Galiza. Y bueno, muy bien. Claro, ellos eran un poquito más mayores que nosotros y empezaron antes que nosotros. O sea, nosotros cuando empezamos un poquito en todo este rollo ya más punk skin, un poquito más serio, nosotros empezaríamos en el 2002 más o menos, y ellos ya venían un poquito, yo creo que de finales de los 90, ellos ya estaban dando guerra. Y el fanzine exactamente no sé cuándo empezó, el fanzine Dale tendría que mirarlo, pero bueno, aquí podéis observar que este número 5 es de invierno de 2003. Luego el número 6 es invierno de 2004. Sí que es verdad que normalmente hacía como uno al año. Al principio hacía, yo creo que sería un poquito más continuado, pero luego, claro, era un poquito vago, ¿no? Aquí podéis observar primavera de 2005 y su último número, primavera de 2007. Mi número favorito, el primer fanzine que yo me compré, Dale, fue este. El número 6, que me lo compré, creo recordar que me lo compré, pues no sé si me lo compré en Bilbao, en la tienda Asterix Warriors, o me lo compraría por correo en la tienda del Skanky, en Bronco Bullfrog de Ibiza, que era espectacular los pedidos que le hacíamos. Bueno, yo no tenía un puto duro, pero recuerdo en verano, cuando llegaba verano, pues no sé, del año 2003 o 2002, que normalmente le hacía un pedido a Mark de Bronco, y hacíamos pedidos entre varias personas. Yo recuerdo hacer pedidos a VC Records, a Potential Hardcore, y era una ilusión, teníamos una ilusión cuando hacíamos el pedido y que nos venían los discos, las camisetas. Yo recuerdo que hice un pedido a Running Riot, a Bronco Bullfrog, y compré algunos fanzines. Muchos de los fanzines que compré me mandó una carta
diciéndome que ya estaban descatalogados, sobre todo fanzines antiguos. Estaba muy interesado en Camden Town, fanzines un poquito clásicos, que él los tenía en distribución, pero ya los había vendido. Y también recuerdo que cuando yo hacía el fanzine le mandaba mogollón de cartas al Skanky pidiendo direcciones, porque claro, yo no tenía internet, entonces las cartas, o sea, las entrevistas las hacía vía carta. Y le mandaba mogollón, o sea, le pedía mogollón de información, entrevistas. Recuerdo pedirle la dirección del bisonte de Oidarrase, y me contestó que vivía en un squat o algo así, o que vivía en la calle, o que no tenía casa en este momento y no me podía facilitar la dirección. Le pedí la dirección del Trippy o de los Steel Cup hace 1000 años y me dijo que no tenía ninguna información, aunque bueno, el Trippy se hizo nazi, o sea, un tío que era punk y de las primeras bandas skins de Madrid, ¿no? Con Highlanders y Steel Cup fueron de las primeras bandas hoy de Madrid. Luego ya vendrían Caos Urbano, Non Servin y todas estas. Pero Steel Cup, joder, marcaron mucho y les quería entrevistar. Claro, yo no tenía ninguna información. Yo tenía el disco de Potential Hardcore y no tenía ni idea de si seguían, si no seguían, ni puta idea. Entonces yo, pues eso, pues yo mandaba cartas a todos los sellos y les pedía ya direcciones para ver si me podían ayudar para a la hora de hacer el fanzine. Y Mark siempre me contestó muy educadamente. Además, recuerdo que yo le escribía a bolígrafo y él me contestaba a máquina. También pedirle la dirección de Juan Llopis de Alta Tensión, que le pasó un poco lo mismo que al Trippy de Steel Cup, que luego cambió de lado, digamos. Y eso, y eran tiempos muy interesantes. Recuerdo un pedido que le hice, que le pedí el primer disco Último Asalto, discos de Last Warning, fanzines, una camiseta de Combat 84. Yo recuerdo ir por Bilbao con una camiseta de Combat 84, la de Sending the Marines, y ir con peña que eran todos comunistas y así. Y yo iba con la camiseta de los Combat y era, bueno, esto luego, unos años más tarde, sería como impensable, ¿no? Iba con una camiseta de los Combat porque me gustaban los Combat, pero claro, tampoco teníamos ni idea, nos gustaba mucho Condemned 84, todas estas bandas como muy agresivas, con sonidos como muy fuertes, muy duros, pero no teníamos ni puta idea tampoco de qué es lo que ellos pensaban y que si eran anticomunistas, no teníamos ni idea. También nos gustaba también, no lo voy a engañar, el rollo de provocar, ¿no? Pues eso, pues si no se puede escuchar Último Asalto, pues nosotros vamos a escuchar Último Asalto. Pero nos encantaba también Non Servium, o sea, y siempre hemos estado aquí, por ejemplo, en Euskal Herria, en Euskadi nos conocíamos todos, más o menos, y todos sabíamos de qué pie cojeábamos. Pero bueno, vamos a este Dale, que bueno, también hablando un poquito de esto, de lo del carteo, yo recuerdo enviarle una carta a Luis de Dale, pidiéndole o solicitándole una entrevista. Y él accedió y para mí fue un momento súper ilusionante cuando me contestó Luis de Dale y además me la contestó a ordenador y bueno, increíble. No sé si él me pasó un fanzine o alguna cosa, algún fanzine antiguo o alguna cosa, o le pedí algún fanzine y me pasó alguno viejo y bueno, una ilusión espectacular. Esto también me pasó con el fanzine de Migue, Amordiscos de Andalucía, que era de Málaga, que es de las primeras cartas que me enviaron, yo pidiendo, claro, a mí me gustaba muchísimo el fanzine Amordiscos de Málaga, y yo lo pedí, o sea, le solicité una entrevista, y el tío me contestó, me respondió, o sea, estuvimos como todo el verano carteándonos, pasándonos discos, cambiándonos álbums, hablando de nuestras movidas y yo recuerdo estar esperando todas las semanas al buzón para ver si me había escrito toda esta peña y era una ilusión cuando, por ejemplo, venía mi viejo del curro y me traía todas las cartas, los paquetes que me mandaba la peña de los fanzines. Es que esos tiempos eran loquísimos. Luego también recuerdo con una chica de Madrid que tenía el fanzine Lollipop Girls, también, que nos carteábamos. Y luego, con esta peña, con algunas de estas personas, pues conseguías quedar. Así que Luis Dale siempre se portó muy bien con nosotros y nosotros, mi fanzine Ración Doble, creo que no nos portamos bien con él porque esta entrevista, pues no sé por qué, pues se archivó en un cajón. Y pues bueno, al final sacábamos números y números, pero como algunas entrevistas se nos habían quedado ya un poco viejas, pues al final las guardamos ahí y tengo que reconocer que un montón de entrevistas de bandas y fanzines gallegos, al final no llegamos casi a publicarlas porque se quedaron como muy antiguas. Y siempre nos recriminaba alguna peña de Galicia que teníamos como algo contra Galicia. Y tengo que decir que no.
que simplemente quedaron un montón de entrevistas, pues yo que sé, también entrevistamos a Cos Urbano y no la publicamos, entrevistamos al fanzine asturiano Show No Mercy, a Camazo, muchos años después de haber dejado el rollo fancinero, le entrevistamos, tampoco la sacamos, entrevistamos incluso a la banda Depresión de Madrid, que con toda la polémica que tenían, que si habían sido nazis, que si no, todo el rollo, les entrevistamos, les hicimos una entrevista cojonuda y no la publicamos nunca porque se quedaron ahí un montón, pues igual, por lo menos igual 40 o 50 entrevistas que no se publicaron de bandas increíbles y de fanzines increíbles que ojalá algún día pues podamos saldar cuentas, ¿no? O esto, enmendar nuestros pecados o nuestros errores y poder publicar todo aquello que no publicamos en su día, que estaría muy guapo hacer un libro hablando de todo esto, ¿no? O sea, es un poco la idea que a mí me gustaría en un futuro. Sé que se necesita mucho tiempo, mucho curro, intentar publicar un libro sobre mi época fancinera y intentar, pues, de todos los fanzines que yo tengo, pues intentar como recopilar las cosas, las entrevistas más guapas y las cosas, los datos más interesantes para las nuevas generaciones, ¿no? Vamos con este número 6, este Dale, que venía con una entrevista a Dandy Fever, que es una banda de ska muy interesante, de Regex de Madrid, que luego uno de ellos acabó tocando en TDK. Luego venía también MCD, fanzines, opinión y mucho más, ¿no? Siempre las portadas de Dale eran como muy elegantes, con fotos típicas del rollo skin del año de la polka, de estas de Gavin Watson y así. Luis Novoa, el editor, jefe supremo. Y bueno, el Dale fue una gran influencia para nosotros, ¿eh? El noticiero aquí. Dale siempre venía de un lado, o sea, de un rollo político más tirando a izquierdista, ¿no? Como sí, siempre había metido bandas comunistas y tal. Pero él siempre defendía mucho a Último Asalto. Y eso es una cosa que me parecía muy interesante, porque él, veniendo de un lado, de un rollo más como político, pues defendía también bandas no políticas que le gustaban mucho, ¿no? Fijaros que este concierto es la polla, ¿eh? Fijaros. Perkele de Göteborg, Riot Squad de Valencia, Último Asalto de Barcelona y Bulldozer de Barcelona. Recuerdo también que se hizo un concierto que iba a salir que estaba en cartel también Comando 9 mm y al final no tocaron y tocó Ajuste de Cuentas, Holgam, no sé si Suburban Rebels, Serry Soldiers creo que también. Acojonante, lo que se hacía en Barcelona era verdaderamente espectacular, ¿no? Y todas estas bandas de Barcelona a mí me encantaban, ¿no? Y Último Asalto yo les entrevisté, Riot Squad les entrevisté, Bulldozer también les entrevisté, Perkele no les entrevisté, y fijaros Perkele, lo que ha cambiado el rollo, que Perkele ahora es una banda como súper querida por todo el rollo antifascista, y antes, fijaros que bueno, que para mí todos igual, ¿no? O sea, todos eran, o sea, ninguna de estas bandas era nazi, aunque sí que es verdad que Riot Squad luego pasó lo que pasó con varios de ellos, pero Jorge de Riot Squad, el cantante de Riot Squad, y Kike, el guitarrista, era gente increíble. Jorge, sobre todo conmigo, se portó súper bien. Yo recuerdo cuando le entrevisté, el tío me mandó unos fanzines Camden Town y unos, no sé si me mandó el Never Again Never and Nothing de Cataluña, me fotocopió, me regaló un disco de Last Warning en CD y me quería regalar algún vinilo también, pero creo que le dije que lo tenía, aún no teniéndolo, y me arrepiento un poco porque me daba como apuro, ¿no? O sea, el tío que me pasara, que me regalara movidas, ¿no? Y un tío súper majo, el Jorgito de Last Warning, y recuerdo una vez que fui de vacaciones a Salou con mis viejos y recuerdo hablar con Jorge de Riot Squad y él me dijo como que se iba, oye, que podía ser interesante que él se subía para Salou para conocerme. Al final no pudo ser, pero el tío como, claro, yo tenía como 18 años o 20 años y él tendría pues 30 y tantos y tuvimos como una buena amistad y súper majo Jorge de Riot Squad, bueno, una persona como encantadora. Y recuerdo ese viaje a Salou, que fue de los últimos viajes que yo creo que hice con mis viejos. Yo creo que tenía 19 años o así. Y bueno, pues mis viejos me dijeron, oye tú, que nos vamos a Salou, ¿quieres venir? Y dije, venga, vale. Hotel gratis, comida gratis, playa, tocarme un poco las pelotas. Y bueno, pues vale, venga, no tengo nada que hacer, pues voy. Y me fui, creo que con este número me fui y en el coche, fíjate, me lo sabía de memoria y me llevé este fanzine de vacaciones
y algún otro fanzine más, algún Camden Town de Cataluña, y me llevé todavía yo tenía un Wallman de estos digitales así muy chulos, de estos como que tenía como cosas de metal, como súper guapo digital, que tenía el doble reverse, súper guapo. En su día, claro, me dieron a elegir si comprarme un Discman o un Wallman, y me compré el Wallman. Era un Wallman Sony súper guapo, y me llevé una cinta grabada que tenía mogollón de temas de ajuste de cuentas, tenía temas de Último Asalto, que hice yo, de los flechazos, algo de... no sé si tenía algo de Touch and the Maytals, y Perkele, que estábamos como muy obsesionados con Perkele. Perkele también tenía, y Hoy Nast también, de Asturias. O sea, como una selección de bandas que me gustaban a mí en la época. Y bueno, supongo que también tendría algo de Holgan, que estaban pegando muy fuerte, me gustaban mucho. Y pues no recuerdo más, igual algo de Suburban o sí, o de Ruin Boys, que también me encantaban. Bueno, pues seguimos con este número. Dale, aquí el logotipo de Dale, siempre las golondrinas típicas asociadas al rollo skin. Red Union. Vale, Red Union, ¿qué más tenía? Un reportaje sobre la escena gabacha. Sí, siempre había como, en mogollón de fanzines había como reportajes sobre escena gabacha, ¿no? Con bandas como Camera Silence, ¿no? Era muy interesante. Siempre había reportajes sobre la escena francesa. Dandy Fever, banda de ska, muy, muy interesante. The Magnificent. Siempre Luis controlaba bastante y maquinaba bastante. Una entrevista muy buena a MCD aquí, además siempre muy documentado, con buenas preguntas, proyecto secreto, una buena selección de fanzines, y aquí siempre Amor Discos el número 1, Amor Discos el número 2 de Málaga, de nuestro amigo Migue, que era majísimo, Atentes de Yago, El Ejecutor, los dibujos también eran muy chulos, los dibujos que metía Luis, siempre, Formiga Roja, que esto era una especie de... no era una especie de fanzine, era como una especie de listado que venía con un montón de direcciones, y yo siempre estaba con el bolígrafo apuntando todas las direcciones para intentar poder conseguir, ¿no? Material de toda la peña que salía aquí, ¿no? Esto era como, para mí, como la enciclopedia. Estaba todo el día. Esto eran... Ya más recuerdo, cuando tenía que estudiar, siempre, debajo del libro de, yo qué sé, de física o de historia, siempre tenía o algún fanzine o algún superhumor de Mortadelo. Esto era así. Cartas de opinión sobre el antifascismo, reviews de música, No Steam Front, área de combate también, que pegaron mucho en su día, Angelic Upstars, Cock Sparrer, Discipline, que en su día también pegaron bastante fuerte y llegaron a actuar bastantes veces en Euskadi. Deadline también. A Deadline les vimos en directo en el festival aquel de Achondo, en Euskadi, que tocó Helber Boy, Suspenders, Last Resort, que nos daba un miedo el tío con el ojo ese de la virule que tenía. Era una especie de Juan Tamariz con un ojo de cristal, el cantante de los Last Resort, los míticos Last Resort. Y en este festi conocimos a... Fijaros qué cartel, Helber Boy, Suspenders, Deadline, Last Resort, y no sé quién más tocaba. Conocimos a la gente que hacía el fanzine Zona Norte de Madrid, a Díaz, y muy, muy, muy guapos. Nos pegamos un fiestón de la hostia. Front Kick también, que estaban pegando bastante fuerte. Bueno, pues como siempre, los míticos recopilatorios estos de hoy, de Captain Hoy, Vanilla Muffins, pegaron muy fuerte también con The Dragis Football, Lurkers, Selector. Siempre tenía Granadians también, bueno, nos encantaba. Siempre tenía como mucho gusto, ¿no? El fanzine Dale. Fijaros qué dibujo más chulo, ¿eh? Muy, muy, muy elegante. Fanzine skin elegante y dando dignidad siempre al rollo skinhead. Dale. Este yo creo que es mi número favorito de Dale, con entrevista a Von Däniken. En este momento no eran nada conocidos. Es una banda que surgía de las cenizas de Ajuste de Cuentas. Una banda que nosotros al final entrevistamos mogollón en nuestros fanzines, en mi fanzine Ración Doble y en mi fanzine El Arropiero. Los entrevistamos, les trajimos a tocar a Bilbao. La primera vez que ellos vinieron a Bilbao a tocar, les trajimos nosotros. Ellos ya habían tocado en Euskadi, pero les trajimos nosotros a Bilbao, en aquel loco festival que se llamó Desmembrados Fest, donde actuaron Carniceros del Norte, Donantes Sanguinarios de Madrid, que era una banda que venía de Peña de Amenaza Social. Tenía 2 miembros de Amenaza Social, que era una banda también que me gustaba mucho de Madrid, así como un rollo ahí, hoy machacón, pero con coña. Aquí en este fanzine también descubrimos a Airbag, una banda también que sería muy importante luego para nosotros, Riot Squad, Social Combat, 8 Bolas también, de Sudamérica.
Bottle Job, que esta banda también le entrevistamos nosotros. Le entrevistamos nosotros porque tenía un miembro que era vasco, Keltoy, el final de Keltoy, Descontrol de Euskadi, Argy, impresionante. Aquí veis el número 7. La tienda Fan and Fury es la tienda que abrió Íñigo de Von Dänikens. Luego creo que abriría un bar. No es siempre, me molaba que era como un fanzine. Era un fanzine que venía de un rollo Antifa 100%, pero el tío te metía publicidad de Camden Town, ¿no? El tío siempre defendiendo a... Fijaros, Camden Town en la época eran como la peste para mucha gente, ¿no? Y a mí era un fanzine que me encantaba, ¿no? Cuando sacaron el vinilo de Último Asalto, tenían camisetas de Bosse Onkel, de Combat... O sea, era el sonido más hoy, siempre desde un punto de vista, vamos a decir, no político, no se metían en rollos políticos, y además ellos venían también de un rollo SAR, porque si tú ves los primeros fanzines de Camden Town, eran clarísimamente un rollo Sharp y además siempre metían ska y tal, aunque se les colaba alguna banda un poco de aquella manera, o no sé si lo metían intencionadamente o no. Sí que es verdad que no tenían nada que ver, la peña de Camden Town no tenían nada que ver con el rollo antifascista de Potential Hardcore o VCR Records, pero también pienso que también era un rollo skinhead, o sea, eran skinheads de verdad, reales, no como mucha peña de otros lugares. Lo siento mucho, pero en Madrid, por ejemplo, para nosotros el rollo skinhead que tenían en Madrid era otra cosa, era otro rollo, o sea, estéticamente, musicalmente, era otra cosa. A mí siempre me gustó más el rollo catalán, valenciano, todo este rollo, el rollo vasco también. El rollo vasco, por ejemplo, era muy político, pero también estéticamente, y la peña también en gustos musicales en Euskadi siempre se ha escuchado mucha música. Pero a mí siempre me gustó mucho el rollo catalán, el rollo que llevaba Camden Town, el rollo de todas estas distribuidoras, pero, por ejemplo, a mí me gustaba Camden Town, pero también me gustaba Grita o Muere, que eran anarquistas, ¿no? Que eran la peña de Electroduendes, también me gustaba Camilo Setas Muscaria, todo este movimiento libertario que había en Cataluña me gustaba mucho también. Pero bueno, siempre era un rollo lo de Camden Town. Nosotros les entrevistamos a los de Camden Town en nuestro fanzine número 3, en Reacción Doble 3, y José y Estrella, que eran la peña que llevaba el fanzine, me parecieron a mí majísimos. Aquí tenemos entrevista a Bottle Job, Keltoy, 10 años de Keltoy, con Sime a la voz. Yo les vi en el Oktoberfest de Durango y me parecieron muy, muy, muy buenos en directo. 8 bolas, mítica banda sudamericana. Yo recuerdo también Comando Suicida también, de Argentina, que me gustaban mucho. Aunque también tienen un pasado un poco turbulento y estaban también Doble Fuerza, también con un pasado un poco turbulento, aunque bueno, ahora han tocado bastante en Bilbao. Aquí tenemos de Pippin Tones, con sonidos más jamaicanos, de Von Dänikens, con la foto de Erich Von Däniken, una entrevista espectacular esta entrevista, porque Íñigo era una especie de enciclopedia musical. Yo creo que es una de las personas que más sabía sobre música y una de los eruditos del rollo skinhead, junto a Kim, que era el guitarrista de la banda, también me parecieron majísimos los dos y espectaculares. O sea, musicalmente también, un gusto musical de la hostia, un gusto de cinéfilo, cultura pop. Yo recuerdo que fuimos al Desmembrar Fest, les fuimos a recoger en Baracaldo, ellos vinieron y tenían que probar sonido. Y estaban dando en el bar una película de Leslie Nielsen. Y nos dijeron, pues sí, venga, ir vosotros a las salas y eso, que nosotros nos quedamos a ver la película. O sea, una banda que tenía que tocar en 3 horas y no querían probar sonido porque querían ver la película de Leslie Nielsen. O sea, es que fantástico. Argy, Postmortem, que esto es una banda también de Galicia. Kick the System, esto no sé lo que es, Carver Ruler, estos bandas, también siempre había bandas como alemanas en todos los fanzines y bandas que sinceramente muchas eran una puta mierda y no sé por qué salían. Social Combat, esto venía de Peña de Alta Tensión y de otras bandas. Riot Squad de Valencia, increíble esta portada, increíble este single y increíble la letra. Una banda que marcó muchísimo, a mí me parece una bandaza, Riot Squad de Valencia. Resistance 77, Descontrol, ya en esta época ya estaban empezando a desvincularse un poquito del rollo hoy y mutando más a una especie de rock and roll euskaldun, digamos, y tocando en todos los festis de Euskadi, juntándose con bandas que nada tenían que ver con el rollo skinhead. Y yo pienso ya que se les fue un poco la flapa aquí. Fijaros, Descontrol sacaron disco con Branco Burro, con Potencia Hardcore, con Belcha. El compartido con Helber Boys también estaba muy guapo. Y luego creo que sacaron con Oyuka, ¿no? Ya,
Después pasaron a Oyuka y ya a sellos comerciales, a festis comerciales y tal, y ya creo que se les fue un poco la pinza. Pero bueno, Descontrol al principio los primeros álbumes estaban bien. Era una banda guapa. Airbag, muy chulos. Airbag me gustan mucho. Muy buena banda. Tengo varios vinilos, Los Faltones. Aquí tenemos un montón de fanzines. Como siempre, impresionante la labor de Luis. Punk rocker vasco. Vale. Vale. Su selección de álbums. Como siempre, gusto exquisito. Además, era muy guapo esto de hacer fanzines porque también algunos sellos, como por ejemplo a mí me recuerdo sellos como Captain E que nos mandaba álbums, nos mandaba discos y era muy guapo, ¿no? Porque te mandaba discos así por la flapa, por la jeta. Pilseners me gustaban muchísimo. Ramones, bueno, estaba muy bien. El disco Último Asalto, Board the Saint también, estos también eran franceses un poquito... Estaban en la línea, ¿no? En la línea ahí también vendían material un poquito de dudosa procedencia, pero bueno, ska reggae con Liquidator, como siempre, para callar bocas, ¿no? También, para toda la peña que decía, no, porque es un poco raro el fanzine, no sé qué, a la toma. Ska. Era como, a ver, si soy nazi, ¿cómo voy a escuchar ska? O reggae, música de negros, joder. Es que... Y esto, por ejemplo, era muy interesante porque había mogollón de peña que era como no política y tenía una colección de ska y de música negra que flipas. Y luego los que eran como súper antifas no escuchaban ska, no tenían ni idea de música skinhead, no sabían quién era, no sé, Four Skins, cosas básicas, Business. Sabían, pues eso, Scorbuto, Rip, 4 bandas más y lo mismo te escuchaban reggaetón o techno. Que bueno, que no hay ningún problema en escuchar techno o lo que sea, pero era como... O sea, musicalmente eran muy limitados. Mucha peña que iba de super skin o super antifa. Y luego realmente la peña de Barcelona, peña de Galicia, gente de Euskadi, joder, tenían unos conocimientos musicales, pienso que más amplios. Que mucha gente que yo conocí de Madrid. Hay gente de Madrid también que muy bien, ¿eh? Pero mucha peña de Madrid, nosotros teníamos un poco de tirria, un poquito al rollo skin madrileño del 2006 en adelante, porque creemos que ya no tenía mucho que ver con el rollo skin y era un rollito más como político. Y creo que ahí se fue un poco, bueno, político. O sea, que bueno, que para mí yo siempre digo que los antifascistas reales son aquellos que lucharon contra los nazis y gente que luchó, la gente, el maquis y gente que estaba en las montañas y en las trincheras en la batalla del Ebro luchando contra los fascistas. Esos son los antifascistas reales, no un pavo que lleva una esvástica tachada. Vale, noticias. Noticias de Dale, resto del mundo, Vale, siempre era muy interesante todas las noticias. Además, era una cosa de los fanzines que todas las noticias se quedaban como desfasadas en el tiempo. Este es el último número que sacaron ellos. Como siempre, hacía publicidad de sellos gabachos, sellos de fuera, Genitors también. Esta es una banda que les vimos, creo que les llegamos a ver con Evil Conduct, creo, en Euskadi. Entrevista Conducta Negativa, banda que montó Jorgito, de Riot Squad, con Kike de Riot Squad, que estos dos venían también de Last Warning. Es en una onda más un poco hardcoreta. Además aquí ya se querían como desvincular un poquito del rollo y ya pues ellos te decían clarísimamente que sus influencias eran, por ejemplo, bandas como Slayer o bandas metaleras también. The Cabrians, Underbad, Bulldozer de Barcelona, que Ramón el cantante hacía unos dibujos muy chulos, hizo la portada de Suspenders, del primer álbum de Suspenders, por ejemplo. Y esto creo que les vimos en Barcelona en un concierto. Esta portada de Retaliator también la hizo él. Retaliator, que era una especie de... Retaliator era una banda como skinhead, pero tenía un sonido muy exploited. Bone Crusher. Como siempre aquí ya veis que, hostia, que controlaba la peña, ¿eh? O sea, la gente que estaba aquí en este fanzine sabía mucho. Una entrevista, vamos a decir, un cara a cara entre Up Yours de Huesca y Glory Boys de Valencia. Mira, Glory Boys, a decir verdad, no me gustaron nunca. Nunca me gustó, es una banda que me la sudaba, pero muchísimo. Y luego, pues ellos tocaban muchísimo, ¿eh? Pero no me gustó nada. Nada. Y estos venían un poquito eran los herederos, digamos, de todo el rollo valenciano, ¿no? Con Alta Tensión, Las Warning. Abriendo Cabezas también estaba ahí. Aquí tenemos The Crack. Sellos también discográficos. Dowina, una banda de Bratislava. Skacha.
Y aquí tenemos, como siempre, fanzines. Fanzines. Y tenemos, pues espera, no sé si lo encuentro. Pues no lo encuentro. Pues bueno, yo le mandé el fanzine de unos colegas, que era el Urban Unit, y lo comentó Luis en su fanzine. Porque yo al principio colaboraba, antes de empezar yo a hacer el fanzine, yo colaboraba en el fanzine Urban Unit, que eran unos de los colegas del barrio toda la vida, y hice varias entrevistas para ellos. Hice una entrevista a Johnny Gerrywelt por carta y una entrevista al Tajo de los Cuervos, una banda hardcore punk de Murcia, así como muy cañera, que metía mucha tralla. Y también hice una entrevista a la banda canaria Asco, banda canaria Skin Asco. Vale, y aquí tenemos la selección de discos que comentaba el bueno de Luis. Y este es el último fanzine que sacó Dale. Este es final del fanzine Dale. Un clásico, ¿no? Para mí uno de los mejores fanzines, escuela total, y aprendimos muchísimo con el fanzine Dale. Vamos con estos fanzines que son Strong and Proud. Vamos por aquí, vamos a enseñarlos un poco. Y esto era un rollo más skinhead clásico, ¿no? Fijaros, Condena 84, The Pride, The Templars, Rabauken, Battle Cry, Close Safe, y aquí Oxymoron, Business, 800 copias en imprenta. Estos fanzines, este es del año 97 y este no tengo ni puta idea de dónde es. Mira, viene el precio en pesetas. Vale, estos fanzines yo me los pude agenciar porque no sé cómo, de puro bollo. En Mil Anuncios, creo recordar, yo estaba loquísimo por... Yo tenía una muy buena colección de fanzines, pero estaba loquísimo por conseguir más y más, y no sé cómo contacté con un... Esto fue como cosas de la vida, con un skin gallego de Galicia, además. O sea, es muy interesante. Que yo creo que, claro, sería de la época, de toda esta época, de los 90, skin de los 90, que tenía un mogollón de fanzines, y le compré todos. Ahí pude comprarme fanzines que marcarían muchísimo y yo llevaba muchos años queriéndolos, como Show No Mercy de Asturias, algunos Camden Towns que me faltaban. Yo tenía unos cuantos, pero compré alguno más. Compré Paliza Bordillo, que estaba como loco por tenerlo. También el fanzine de Extremadura del Menaca, de Germán, que también, bueno, marcó muchísimo este fanzine. Luego ya se le fue también en la pinza. Era un poco... Pasaba mucho esto, ¿no? En el rollo fancinero, musical, de gente que estaba unos años y luego cambiaba a otra cosa totalmente diferente, o por desengaños o por tal, o... No sé, pero pasaba mucho. De gente que era como de izquierda, luego pasaba a ser facha, gente que era facha, luego pasaba a ser de izquierdas. Yo creo que realmente no eran nada, o sea, era peña que pasó aquí, pero bueno, pero marcaron también. Y este Strong and Proud, pues bueno, no sé si aquí había peña, no sé si directamente ligada a la banda Ruin Boys, o eran colegas o muy colegas de Ruin Boys, pero creo que me suena recordar que estaban como en el área, digamos, o la zona cercana a Ruin Boys, ¿no? Aquí tenemos The Templars, banda, joder, yo recuerdo el Omne Datum Optimum, que me lo compré en disco, en CD, en álbum. Y bueno, me flipó muchísimo. Se lo compré a Running Riot, a Bronco Bullfrog, una de esas pedidos de verano, y recuerdo abrir el paquete y llevar un paquete que yo normalmente por las mañanas en verano iba a la piscina, me daba un chombo y me daba un baño en la piscina, y recuerdo ir con el paquete de Bronco Bullfrog, que tenía un montón de parches, chapas, fanzines, y todo el mundo mirándome en la piscina, yo como una especie de retrasado mental allí, con los discos, con vinilos, con hostias, en la piscina ahí, y toda la peña y las viejas ahí mirando, ¿qué hace este retrasado mental con una caja llena de discos, de fanzines aquí en la piscina? Y luego recuerdo también que siempre me iba o primero a la piscina y luego a un supermercado que había, bueno, que tenías que subir como una especie de montaña, íbamos por un camino ahí alternativo un poco loco, bordeando una carretera. Teníamos ahí un camino alternativo que nos habíamos hecho rompiendo unas vallas, y nos metíamos por una especie de matorrales y zarzas y atajábamos mogollón, y subíamos ahí al Eroski, que tenía un supermercado, y era increíble. Esos tiempos eran increíbles porque Eroski era una cadena que tenía mogollón de discos y normalmente saldaba
saldaba los álbums y a precios como 3 euros, 4 euros y nos comprábamos ahí un montón de discos. Yo me recuerdo, no tenía mucho dinero, igual tenía 20 euros y como valían 4 o 5 euros, pues recuerdo comprarme discos de Decibelios, discos de Siniestro Total, Los Nikis, Defcon 2, Baldín Badá, yo que sé, el directo de Cicatriz, que valían 4 euros, 5 euros, alguno de Reincidentes, Extremo Duro, te comprabas un montón de discos. Y luego siempre nos comprábamos dos o tres cintas vírgenes de VHS para grabar las películas, eso estaba clarísimo, y algunos casetes vírgenes. O igual en esta época ya empezábamos también a comprar CDs vírgenes también. Yo creo que no tenía igual en esta época todavía el... Sí, bueno, sí, yo creo que sí, ya cuando comprábamos ya esto sí, ya tenía ordenador en casa, entonces comprábamos también CDs vírgenes para estar, estábamos todo el día grabando discos. Yo tengo tarrinas y tarrinas y tarrinas de bandas de, yo qué sé, Cobra de Japón, ACIB de Malasia, Skinflix de Finlandia. Conocíamos muchísimas bandas, pero de todos los países del mundo, de Portugal, de Brasil, de Chile, yo qué sé, de Argentina, de Polonia, de Holanda, Evil Conduct también marcaron mucho. Y estábamos todo el día, ¿eh? Todo el día con la música, como locos. Éramos enciclopedias. Además, yo tenía un colega también que hacía el fanzine Urban Unit y éramos como todo el día hablando de música. Todo el día hablando de música, de chascarrillos, de que si el guitarrista de esta banda, que si no sé cuál. Estábamos todo el día hablando de nuestras bandas favoritas, ¿no? Pues de Holgan, Ruin Boys, Último Asalto, La Resort, Sacarra, Decibelios, todas las bandas que más nos gustaban. A mí me gustaba también mucho Etairoi más tarde también. Suburban, todo el rollo de viejos chascarrillos y de cosillas que aparecían en fanzines, pues íbamos compartiendo, ¿no? Siempre en los fanzines más skinheads clásicos, siempre había muchísimo contenido de fotografías, ¿no? Camden Town, también ellos sacaron un photobook a la venta y había mucho rollo de fotos, ¿no? Sinceramente a mí tampoco es una cosa que me entusiasmara demasiado lo de las fotos, pero bueno, pero reconozco que sobre todo cuando eran chicas, pues estaba bien. Los chicos, a mí un chico con una moto, pues sinceramente me la pela mucho. Bueno, las míticas fotos de Skinheads, mira, un dibujo de Ruin Boys, de los Ruin Boys, hoy, mítica banda galega. Aquí tenemos a Estrella. Esta es Estrella de Camden Town. Yo recuerdo cuando yo la entrevisté, ella, no sé si creo que estaba embarazada o acababa de tener un niño y me pareció una chica muy, 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 muy maja. Ella creo que trabajaba en una tienda con su madre, pero ellos llegaron a tener un mail order bastante guapo y movían mogollón de bandas y impulsaron mucho el rollo skinhead de calidad, digamos, ¿no? Aquí tenemos a Estrella y, como veis, el fanzine en inglés. Estrella además controlaba mucho inglés. Tenemos con 84, entrevista a Ruin Boys, siempre en Galiza. El álbum mítico de Ruin Boys, que fue la primera referencia de Pure Impact Records de Bélgica, creo que era este sello. Y claro, luego lo que luego fue Pure Impact, pues es otro rollo, ¿no? Porque luego al principio era un sello, digamos, no político, que sacaba bandas antirracistas y tal, y luego pues acabaron también vendiendo material, digamos, comprometido, o no fascista del todo, pero como muy anticomunista y tal. Y siempre fue como la losa, ¿no? De Ruin Boys, que siempre mucha peña les... Pienso que más por envidias que por otra cosa, les hizo la cruz a Ruin Boys, ¿no? Y los odiaba a muerte, ¿no? Y cuando era una banda fantástica, aquel cassette con Plastic Disc, donde tengo también los vinilos, luego el vinilo, el directo en Portugal, que lo sacó, creo que lo sacó Willy de Último Asalto, creo que lo sacó él, lo editó él, con Den 84, Rabauken, ¿no? La versión que hizo Non Servium de Rabauken, ¿no? Mítica, ¿no? La de Somos non servium, esa era una versión de Rabauken. Vale, pues estaba muy bien este fanzine, Strong and Proud. Cuando, eso es, en los años 90 el rollo skinhead estaba pegando muy fuerte. Y este es de Ruin Boys. Bueno, no sé si era exactamente de Ruin Boys, pero le he visto yo en muchas fotos cercanas a Ruin Boys, a este tío. Yo les entrevisté también a Ruin Boys, a José Luis creo que era el cantante, y me pareció una entrevista brutalísima. Mira, que este es el de Peter de Pure Impact. Y estos son de Ruin Boys, José, y este también era de Ruin Boys. Y tenía una chica también, esta mítica foto del directo de Ruin Boys.
que ellos llegaron a tocar, a ser una banda bastante internacional, ¿no? Dentro del rollo pelao estatal. ¿No? Así que tenía Plastic Disc, pues eso, pues mítico. Mítico Strong and Proud. Y vamos con este otro número de Strong and Proud, con Oxymoron. Y esto es hecho a imprenta, serio, fanzine skinhead, sin chorradas. Tatuajes también siempre le dieron mucha bola a los pelados al rollo tatuaje. Plastic Disc, sello mítico. Mira, comentan el disco de Jesulín Dubrique, que es un disco que está en mi radar, me lo quiero comprar. Cock Sparrer, Club Safe, bueno, Decibelios, Caldo de Pollo, Decibelios, Club Safe, hoy, a tope. Pero mira, aquí por ejemplo Camp Zone, esto ya se nos escapa. Era un rollo, ¿no? También yo creo que también estaba el rollo provocador, porque luego metes Opreset. Y Opreset es lo más antifascista que hay del mundo. Entonces, claro, tú no puedes ser nazi si metes Opreset. Aquí viene una especie de póster, We Are The Field, Strong Proud Skinheads, Bronco Bullfrog, fanzines, Lonsdale. Claro, Lonsdale también, el primer gimnasio que aceptó a negros. ¿Cómo vas a ser nazi si metes Lonsdale? No puede ser. Skacha, Braindance. Bueno, estaba súper bien, ¿no? Siempre fotos, muchas fotos. Claro, en esta época no se estiraba tanto el rollo fotos. Y luego también, joder, toda esta época estaba el Super Depor, ¿no? Aquel Depor que casi logra hacer el rombo, casi logra atar a todos los que formaban parte del rombo mágico del Palmeiras, ¿no? Imaginaros Rivaldo, Luizao, Conceição y Almiña juntos. Pero el Barça en el último minuto, pues se llevó a Rivaldo. El sello Bronco Bullfrog con este gran logotipo de el skinny y la skineta comiéndose los vinilos. Bronco Bullfrog, gran labor, todavía no se ha valorado el curro que se metió Mark en Bronco Bullfrog. Teenage Warning, este fanzine lo hacía Mark también, de Bronco Bullfrog, hacía un currazo de la hostia, ¿eh? Y gracias a él pudimos, un montón de peña, como nosotros, pudimos conocer, o se nos abrió una puerta a sonidos diferentes, cuando nosotros, claro, veníamos de escuchar bandas como Reincidente, RIP, Escorbuto y tal, y vinieron todos estos sellos, como Bronco Bullfrog, Potencia Hardcore, VC, y nos abrieron una puerta a sonidos nuevos, más agresivos, más punks, mucho más punks que lo que nosotros veníamos escuchando, que Reincidentes o cosas así, y bueno, nos marcó para siempre, ¿no? Aquí tenemos el fanzine Atentes. El fanzine Atentes, el número 1 y el número 2 eran en A5 y este ya es el que hace el cambio. Este me lo compré en DDT, Gatazka Liquiniano, en Bilbao, en la época. Y aquí, pues eso, aquí hablaba de la muerte de Mahoma, de RIP, 2003 justo, el concierto que se iba a hacer de las Vulpes, que estaban anunciados de los Decibelios para la vuelta, pero al final no se juntaron. La banda Chazo del León, Milicia Urbana de Toledo también, que yo recuerdo una maquetilla que tenían en directo que me impresionó bastante. Yo tenía una chapa de ellos, de Milicia Urbana, y les entrevisté para mi número 2. Uno de ellos, no sé si el batería o no sé quién, hacía también el fanzine Boot Boys de Toledo. Toledo, una tierra con mucha fama de ser muy facha, pero ellos eran bastante antifascistas. Vale, aquí tenemos una especie de debate sobre Galiza, y en el que, como no, participa Dale Cine, Luis Dale, y participa también Perturbazón, fanzine Perturbazón. Atentes hacían Porcospín Cine. Atentes era muy propenso a hacer debates, ¿no? Y esto también marcaría mucho para nosotros, ¿no? O sea, a mí los fanzines que hacía, o sea, los debates que hacía Yago del fanzine Atentes me gustaban muchísimo. This is Galiza. Bueno, sí, yo estaba todo el día leyendo esto, pero me lo sabía de memoria. Escarmento, el cantante Escarmento Ángel luego crearía el fanzine Desastre Nuclear, que también marcó mucho, Tolemia. Había muchas bandas también de Galicia que estaban muy guapas. A mí un fanzine que me gustaba mucho que era Sin Censura, y que creo que tenía una banda, el de Sin Censura, que me gustaba mucho. No me acuerdo cómo se llamaba, Extremidades Peligrosas o algo así, que era una banda de Galicia que me gustaba mucho, era muy punky.
Y luego estaban también Meigallo, de Galicia, también, que es de la primera referencia que hizo, que sacó VC Records. Mordazas, nosotros les entrevistamos, pero se nos perdió la entrevista y no, al final no pudimos publicarla, que estaba Cortat, aquí en Mordazas. Mordazas tenía un sonido como muy punky, el casete aquel, la maqueta, que ruló muchísimo, que era como muy punk, pero tenía algo de hoy también, era como muy macarra, estaba muy guapo. Mordazas, nos gustaba mucho. Costra Nostra también, la maqueta también ruló bastante. Era un sonido como muy guarro, muy anarcopunk. Había muchas bandas de este tipo como Astopituac, que estaban pegando también muy fuerte. Costra Nostra se movía muchísimo en todas las ocupas, había siempre casetes de Costra Nostra y luego un montón de bandas como salieron aquí en Algorta, en Vizcaya, bandas como de Blancón, luego había una banda hoy que se llama Fuel Hoy, que hacía la coña del Fuel de lo de Galicia, y fue el Hoy. Y era una banda que venía, no sé, que había, no me acuerdo cómo se llamaba. El guitarrista de esta banda tenía una banda punky y tenía un sonido muy Costra Nostra, no me acuerdo cómo se llamaba. Luego había también otra banda que se llamaba de Efectos Especiales en Algorta que tenían un sonido más VC Records, un sonido más resaca permanente, ¿cómo eran? Inadaptados, creo que se llama la banda. O sea, ese sonido más reincidentes, ese sonido también que hacía mucho síndrome de abstinencia. Marcó mucho también todo este rollo anarcopunk, muchísimo. Y luego aquí, fanzines, Amordiscos, como no, de Galicia, o sea, de Málaga, Our Pride de Cantabria, Riot Kids de Madrid, Arcada, Vasco. Vale, estaba muy bien. Y luego musiqueo, ¿no? Pues aquí el disco de Astopitúa, que pegó mucho, La Brigada del Vicio, también me lo compré en la época. Este Caos Urbano No hay vuelta atrás, que pegó muchísimo, me lo compré también en Liquiniano en la época. Marcaron mucho, ¿no? Todos estos discos, claro, pues es que los discos que salían aquí, pues tú también te los comprabas normalmente. Y una especie de reseña de conciertos, Dandy Fever, Matraca, Escarnio, Non Servium, Extremidades Peligrosas. Estos me gustaban mucho a mí. Tenía una canción que se llamaba Ushia, que era muy punky. Tinto Rock, pues Tinto Rock siempre tocaban pues igual Addicts, Business, bandas de este tipo, pero luego igual te tocaba también Hamlet y Punky's Future. Vale, vamos con el siguiente número de Atentes, que yo creo que ya en este número ya mejora un poco. Este es el número 4 y tenemos Bulpes, Escacha, El Trono de Judas, Conflict, Escupe, Dandy Fever, Cremallera, Encuestas Sellos del Estado. Siempre, el rollo, todos los fanzines siempre decían el Estado, nunca decían España. Es una cosa como muy curiosa. Nunca ponían punk español, siempre decían punk del Estado, ¿no? Era como una cosa curiosa. Como siempre, todos los fanzines llenos de dibujos contra el fascismo, era muy típico. Cuchicheando y demás cosillas, noticias, Dandy Fever. Yo creo que no sé realmente si al editor del fanzine le gustará Dandy Fever. Yo creo que igual lo metió, no sé, igual estoy equivocado, ¿eh? Igual lo metió por influencia, o porque eran por influencia de Dale, o por influencia de otros fanzines, o porque eran de la tierra, porque eran gallegos. Pero no sé si yo creo que al editor de este fanzine el sonido ska no era lo que más le molaba, pero bueno, no sé, puedo estar equivocado, ¿eh? Skacha, ¿no? Siempre ellos también, los fanzines galegos siempre tiraban para casa, ¿no? Y metían, como es normal y como es lógico, como nosotros también lo hacíamos, los fanzines vascos, nos metíamos también en nuestras bandas, ellos metían las suyas y se hacían músculo, ¿no? Y se hacían fuertes, ¿no? Aquí tenemos un debate, como siempre, fantásticos los debates que montaba Atentes, sobre la distribución, digamos, ¿no? Siempre había muchos, ya un poquito, esto es ya época 2000, esto será del año 2005, 2006 más o menos, pero un poquito antes, en el año 99, 2000, 2001, había muchos debates en muchos fanzines sobre la distribución. La distribución comercial, canales comerciales, canales alternativos, y había muchos debates, pues por ejemplo con VC Records, Potential Hardcore, siempre participaban, ¿no? en debates de este tipo. Aquí, por ejemplo, en este debate participa DDT de Bilbao. ¿Quién más participa? A ver, vamos a ver. A ver si encuentro. Participa Action Records de Madrid, Tony Face, que venía del sello Liquidator, que era más para sonidos jamaicanos, y Action, que era un poquito más para sonidos street punk, Potential Hardcore, Fernando de Madrid. Y claro, aquí echarían falta VC Records, pero no participa VC Records. Participa... Vale. No sé quiénes son estos. Tron Records, ni puta idea, de Gijón. Grita Muere, Alejo de Cataluña, participa. Y Bronco Bullfrog, Mark de Ibiza, también participa.
Y vale, estos que tampoco sé quiénes son. Me falta aquí VC, ¿no? VC yo creo que debería haber salido, pero bueno, eran guapísimos. Todos esos debates me encantaban, me flipaban. Aquí explicándonos, siempre había como comentarios de... Claro, los fanzines tenían su propio universo y claro, la gente que leía los cines anteriores, si había algún tipo de errata o había algún comentario que la peña no había comprendido bien, pues siempre normalmente los fanzines en su siguiente número explicaban pues estas cosas de... Pues eso, pues cosas que pasaban, ¿no? Columnas de opinión con Steve Urkel, una entrevista a Scupe, banda punky de Cataluña, que el responsable era también Alejo de Grita o Muere, El Trono de Judas, nosotros también les entrevistamos. Nosotros entrevistamos a Alejo como Grita Muere y entrevistamos a Alejo como Electroduendes. Y al Trono de Judas también los entrevistamos en su día, con sus casetes míticos, que nos los compramos en Bristol, en Romo. Simbología anarquista, Bulpes, no sé quién sería la que contesta aquí, pues no sé si es Loles o Mamen, no sé quién contestaría, que es cuando vuelven Bulpes al ruedo. Cremallera, Tinto Rock, Conflict, Keltoy 37 hostias, Soak, Caos, Psicótico y Comando 9 milímetros, conciertazo, Pro, Social Combat y Tolemia. Joder, Pro también pegaron fuertísimo en esta época. Aquí tenemos un montón de comentarios sobre fanzines, discos, Coque-Sparrer, cosas así, Cockney, Regex, Los Fastidios. Nunca me gustaron los fastidios. Mira, este álbum de Mordazas, yo también lo tenía. No sé qué hice con él. Bueno, Resistance 77, Exploiter. Bueno, estaban guapos. Social Combat. Estos discos normalmente Mark enviaba los fanzines. A mí creo que me envió alguno, ¿eh? No sé si me envió... No, a mí igual no. Estos le enviaron a que era un colega de Urban Unit, del fanzine Urban Unit, le envió los 2 discos de Social Combat. No sé si a mí me envió el de Johnny Garrywell. Y este de Electroduendes también marcó muchísimo con la batería cantando, ¿no? Que era una cosa como muy innovadora en su día. Venga, vamos con otro Atentes. Que os estoy metiendo aquí la chapa del 15 y esto ya es otra cosa, ¿eh? Esto ya, hostia, va como mejorando muchísimo, ¿no? Especial hoy estatal, debates como siempre con Suspenders, contra Legend de Galicia, Opción 95, Helber Boys, TDK, entre Joe Stramer, Brigada Criminal, Afonía, Ofensiva, o sea, esto es la polla, vamos, es todo increíble. Vale, vamos aquí con el debate de... Mira, una cosa también un poco ridícula, con los hombres de Paco aquí, que no sé qué pinta, pero bueno, nosotros también hacíamos este tipo de chorradas, ¿eh? Metíamos también fotos que no tienen nada que ver y que fanzines, por ejemplo, como Strong and Proud, creo que no haría esto, ¿no? De meter aquí, no sé, yo qué sé, imagínate un fanzine, te compras un fanzine punk o skinny y sale una foto de Antonio Resines, ¿no? Pues son un poco raro, ¿no? Hoy en el Estado, Estado, no España. Porque claro, también nuestros fanzines también eran un poquito, vamos a decir, nacionalistas, ¿no? O identitarios de Galicia, de nosotros también, como Euskadi, Cataluña, claro, Euskadi, Cataluña, Galicia, claro, son también lugares que tienen una identidad bastante fuerte, ¿no? Helber Boys, Opsioka, Suspenders, Contra Legend, Suburban Rebels, columnas de opinión, Afonía, siempre las entrevistas de Afonía eran un gustazo leerlas, ¿no? Porque Pepino se enrollaba la hostia, Brigada Criminal, el álbum aquel, el primero que hicieron era muy bueno, Brigada Criminal, que llegaron a tocar bastante también por Euskadi con Descontrol, con Crash Edao también tocaron, Ofensiva de Galicia, vale, vamos aquí, ¿qué más? Hay por aquí, Doble Fuerza de Argentina, Joe Stramer, Última Sacudida de Galiza, también. Es una banda que yo tuve los discos, pero tampoco les hice demasiado caso. Y los entrevisté, pues no sé ni por qué. Porque tampoco, a decir verdad, tampoco es que me entusiasmaran demasiado. Pero bueno, era lo típico también, ¿no? De te mandaban el disco y tal, pues bueno, mira, pues les voy a hacer una entrevista y tal. Y ya está. Y también, no es un rollo de cumplir, pero es un rollo de, bueno, pues nos ayudábamos entre nosotros también. Plastic Bomb. Como siempre, publicidad de Bronco Bullfrog, Running Riot, Blood or Whiskey, The Boys, TDK, increíble banda, el Carnevisión, uno de los grandes discos del punk. Último Resorte, Piorre, Algo Tóxico, TDK, Monstruos, Festival Wasted y reseñas de discos. Vale, y Atentes. Y vamos con este último número de Atentes, que viene aquí Social Distortion, por ejemplo, o Red Skins, como platos fuertes, y MCD también.
Vale, tenemos aquí MCD, Funeral Party, ¿no? Que acaban de separarse, que se juntaron aquí, volvió Rocan para la ocasión, en un directo que no fui a verlo, no fui a verlo. Además, no sé si era el mismo día que un concierto que nosotros fuimos, creo, no, no sé, igual no, ¿eh? Pero yo recuerdo que el día que nosotros fuimos a ver a Romo, a Ucabilcada, ¿quién más tocó? Ucabilcada, que eran de Algorta, y Oinast. Ucabilcada y no, Ucabilcada Suspender y Oinast, creo que era. En el Gasteche de Romo, que fue la polla el concierto de Oinast, yo recuerdo que tocaron una versión de Condeno 84 y una versión de Último Asalto, y un colega mío que era los odiaba a Último Asalto, se marchó del concierto, de la mala hostia que tenía. Sí, sí. Pues creo recordar que fue ese mismo día, o no sé si ese día había un concierto de Sin Dios en el Gasteche de Leioa, un concierto de los Muertos de Cristo en el Gasteche de Leioa, algo así. Había como... Pero no sé, al final, al concierto de MCD no fuimos. Yo la primera vez que vi a MCD los vi en Fiestas de Algorta, yo creo que sería con Tonino, no sé cómo sería, estaría Joaquín, yo creo. No sé si estaba Nico en esta época, pues en el año 2000 o así. Y buah, fue de los primeros conciertos que nos dejaron ir solos y flipé. Ese y los primeros conciertos que vi solo fue ese y Echayak con S.A. en las fiestas de Bilbao, que me flipó también bastante, que yo no sé, creo que tendría 13 años o 14 años y bueno, nos voló la cabeza, sobre todo Echayak. Vale, aquí como siempre, mucha información. Pues eso, pues fanzines, discos, el Toy, Frankie, Malas Cartas también en su día. El primer disco me gustaba mucho, el primer disco, que era como más hoy, más oscurillo, y luego ya hicieron algo más pan rockero. Vamos con este Revoltosa, no recuerdo mucho este fanzine, Good Night White Pride. Yo creo que era un poquito más un rollo más hardcore punk, este fanzine, no me acuerdo en su día. Hace como, mira, Proz, entrevista a Proz. Ah, bueno, pues supongo que me lo compraría porque venía en la entrevista a Proz, que Proz me flipaba en este disco, El Rey de Reyes, buah, la hostia. Y este disco también recuerdo comprármelo una mañana que hice pira en la universidad, que no fui a la universidad, y me fui a Bilbao y me compré este disco. Sí, sí, tiempos aquellos. Estos dibujos me gustaban mucho a mí, estos dibujos, que yo creo que los hacía el de un fanzine que se llamaba Stufailun Chau Chau, o algo así, que me gustaba mucho ese fanzine, que era gallego también. Gigi Allen, Punky Punky Minor Threat, Super Punky, Suntos por la Mestizaje. Los de Suntos por la Mestizaje, esos, que creo que eran una coordinadora o algo así, me freían a emails, macho. Estaban todo el día mandándome esos emails y los de la sala antifascista siempre... Había mogollón de peña de distribuidoras, la coordinadora antifascista, no sé cuál, que te mandaba todos los putos días emails y era como, hostia, tío, por favor, no me mandéis más emails, por favor. Y vamos con este Desastre Nuclear, este número 4. El 1, 2 y 3 eran en edición A5, o sea, en formato A5, y este da el salto más un rollo, supongo que influenciado por Dale, da un salto más a un rollo un poquito más profesional, ¿no? Y tenemos aquí Delincuencia Sonora, Deadline, Oxymoron, Motorhead, Rancid, Social Combat y The Bones. Estaban muy influenciados, además estos sonidos, muchos skins, aunque bueno, Scarmenton, o sea, Ángel de Scarmenton no es que fuera skin, pero tenía mogollón de influencias, mogollón de fanzines y peña muy skin, con bandas como Rancid, todas estas bandas, como a todos les gustaba mucho Motorhead, y había muchas bandas, ¿cómo se llamaban? Pennywise y bandas de este tipo, Street Dogs y grupos así como más punk rockeros. Muchos skins se pasaron al rollo en el año 2005-2006, al rollo punk rockero a tope. Como rollo skater y así, sí, recuerdo que era una cosa, fue como una epidemia, ¿no? Y muchos skins también se pasaron al rollo psychobilly, sí, peña que era la más skin del mundo y luego 3 o 4 años después iban con tupés, una cosa como un poco alucinante. Deadline me gustaba mucho, era un rollo skin, pero como influencias como muy punk rockeras, como muy de rollo skater, típica banda que podría haber salido en la banda sonora de películas como American Pie. Social Combat, como siempre, salían en todos los fanzines y nosotros también los metimos. Y era una banda muy, muy, muy guapa. Oxymoron, nos gustaba mucho Oxymoron. Creo que dieron un bolo con Non Servium en Madrid, que debió ser la polla. Oxymoron era la banda grande y Non Servium se los comieron con patatas. Porque Non Servium en aquella época era una puta pisonadora. Wendy Williams, de Plasmatics, con Lemmy, de Motorhead. Bueno, podéis matarme si queréis, pero Motorhead he de reconocer que, en mi opinión, están un poco sobrevalorados.
Es una banda que tiene sus temazos, pero nunca he comprendido la fascinación que tiene la gente por Motorhead. The Sex Machines era una banda que venía de Vanilla Muffins, siempre como muy melódicos, estaban muy bien. The Bones también, nunca les presté demasiada atención a bandas como The Bones, ¿no ves? Descontrol, Anti-Nowhere League, The Boys, Undertones, estaban muy guapos estos. Delincuencia Sonora, sí, me gustaban bastante también. Delincuencia Sonora era una banda muy guapa. Aquí pongan Disorderly in Berlin, Festival con Discharge, Discipline. Bueno, Rancid. Me gustaban más los números anteriores. Escarmiento, esto es un rollo, sí, última sacudida de bandas de Galicia. Como siempre, barriendo para casa. Reseñas de álbums, ¿no? Accident. Vale, estaban bien, o sea, esta peña realmente controlaba y sabía de lo que hablaba. Vamos con Ejecutor, vale, un fanzine. Me gustaban más cuando hacía el formato A5, que luego yo creo que los últimos números eran formato A5. Y bueno, Ejecutor era un fanzine que básicamente, vale, tenían un problema, porque ellos iban como un poco de sobraos y de faltones y querían enemistarse con todo el mundo. Y tenían un tufo un poco machista y como, sí, como rancio torrentiano bastante evidente en algunos comentarios que hacían, ¿no? Como muy homófobos y así, era un poco raro. Eran como muy machos ellos, aunque he de reconocer que ellos sabían mucho sobre el rollo Sky, así, bueno, era la polla, sabían la hostia. Pero cuando nosotros una vez les criticamos, porque nosotros una vez mandamos un listado de preguntas a diferentes fanzines y tal, y ellos nos dijeron que no nos iban a contestar ni de coña porque éramos nazis o algo así, o medio nazis, o tonteábamos con nazis, o entrevistábamos a nazis y que ellos no... que vamos, que no querían estar con nosotros ni de coña. Y nosotros les hicimos un comentario en el fanzine explicando la movida esta, que bueno, que estos cómo se atreven estos a llamarnos a nosotros nazis cuando no tienen ni puta idea ni en qué hemos militado, ni además siendo aquí vascos con lo que hemos vivido, estos qué cojones nos van a contar a nosotros de política o de activismo, o sea, era un poco de coña. Y escribimos un comentario y escoció un poco a ellos y bueno, ellos nos mandaron en el siguiente número se vengaron y buah, decían que eso, que bueno, nos pusieron a parir en el fanzine, que éramos una especie de imitadores de Paliza o Bordillo de Germán, imitadores de Camden Town, que nuestro tufillo apestaba, no sé cuál, unas payasadas de puta. No, mira este tipo de comentarios, ¿no? Hijos de puta. Siempre ponían como fotos de peña que eran del rollo y como, no sé, por envidias o por mierdas o por desengaños, pues les ponían a parir. Al fanzine Riot Kids también le pusieron a parir. Y dices, pero a ver, tío, pero si el fanzine Riot Kids ha hecho más por el rollo skin que nadie. O sea, que el tío con la que le cayeron al pavo y estos le ponían a parir. Pero bueno, mucha gente, yo reconozco que había mucha peña que le gustaba el salseo y le gustaba sobre todo, y a mí también, en un primer momento, le gustaban las críticas de fanzines que ellos hacían porque ponían a parir a todo Dios. Todos eran retrasados, ninguno era skinhead, solo ellos eran skinheads. Ellos repartían el carnet de skinhead y eso es el único comentario que puedo decir... que puedo decir negativo sobre ellos, porque creo que se les fue la flapa bastante, se les fue la olla y se enemistaron con todos los fanzines. O sea, todos los fanzines todos éramos subnormales, todos éramos retrasados, todos éramos medio nazis, todos éramos esto, pero ellos no, ¿eh? Ellos eran los auténticos herederos y los únicos valedores del rollo skin y eran los que te repartían el carnet de skin o punk, cuando nosotros nunca fuimos skins y nunca fuimos punks. Y esta peña de Galicia tampoco nos iba a dar a nosotros lecciones sobre política, o sea, pero ni de broma. Y vuelvo a repetir que antifascistas eran los que lucharon contra los fascistas en la Guerra Civil de España. El maquis, esos eran antifascistas. O la peña que tuvo los cojones de irse al monte, peña que estaba metida en ETA en los años 60, finales de los 60, 70, estaba en el monte escondidos
y ponían un petardo ponían petardos y yo qué sé, intentaban volar un tren que venían todos los fascistas de, yo qué sé, que querían hacer un homenaje a la División Azul. Esos eran antifascistas, cojones, no un skin de 40 años que yo qué sé, que parece un crío de 20 con estupideces. Pero bueno, siempre lo mismo. Pero bueno, el fanzine como tal era un fanzine muy bueno. Pero estas estupideces, pues, empañaban un poquito el rollo fancinero. Y yo creo que también era con lo que ellos jugaban, ¿eh? O sea, era también la parte fuerte del fanzine. El salseo, la crítica, ver cómo iba a destrozar, porque realmente destrozaba a sus rivales. Ellos, hay que reconocer que tenían gracia, y bueno, destruían a sus oponentes, ¿no? Y a nosotros también, ¿eh? Pero bueno, a nosotros nos sudaba la polla lo que estos dijeran de nosotros. Y bueno, decían que eso, que fueron al festival de Romo, que montaba el de Bristol, para ver si nos veía a nosotros para matarnos y no sé qué. Pero unas estupideces, pero que dices, tío, pero que tío, que tienes como 40 años, tío. ¿Qué haces? Por favor, y nosotros teníamos 20. Nosotros teníamos 20 y ellos yo creo que tenían 15 más cuando hacían el fanzine. Y era como un poco de coña. Pero bueno, ejecutor de Ultimate Rude and Skinhead Ska Cine. Y vamos con el último, y ya terminamos esta pedazo de chapa, que es de inicios del punk estatal. Esto es una especie de recopilatorio. Pues de bandas punks. Manifiesto Guernica, TNT, Cortatu. Una especie de como parecido al Vomitaré y Escupiré Punk Rock, La Polla Records. Luego tengo otro fanzine sobre La Polla Records que también se hizo en Galicia. Y bueno, esto está... Pues eso, aquí tenemos a Escorbuto Crónico, de Canarias, Bulpes, Decibelios, Gran Banda RIP. Muy chulo, ¿no? O sea, estos fanzines que yo creo que me los compré en el Liquiniano. Pero que eso, que Galicia se lo curraba muchísimo, y aunque el Ejecutor en su día tuvimos como nuestros más y nuestros menos con ellos, pero bueno, tuvieron prácticamente muchos fanzines tuvieron sus más y sus menos con ellos. Y yo creo que en su propia escena también tenían sus más y sus menos, porque tú no puedes ir así por la vida como iban ellos. Pero como fanzine era un fanzine bueno, o sea, ellos sabían de lo que hablaban. Así que esto ha sido todo. Un saludo, un like si os ha gustado, y pronto habrá más. Un saludo.